¿Cómo están? Los saludamos en toda la República Argentina. Comenzamos hablando de lo que apareció esta mañana, ya oficialmente publicado en el Boletín Oficial de la Nación, y es la designación de estos dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, no haciendo el trámite habitual de paso por el Congreso de la Nación. Y estamos hablando de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz. Fue a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial del Poder Ejecutivo, donde se señala que es absolutamente necesario que la Corte Suprema de Justicia se encuentre en condiciones plenas de funcionamiento a la mayor brevedad posible, por lo que resulta procedente la designación de dos juristas para integrar este alto tribunal. El decreto cita el artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, que faculta al presidente de la Nación llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso por medio de nombramientos en comisión que expirarán al final de la próxima legislatura. Es decir, el 30 de noviembre del 2016. Allí lo vemos a Carlos Rosenkrantz, que se ha dedicado mayormente a la docencia. En este momento es director de la Universidad de San Andrés, lo es desde el año 98 y fue además asesor de la Convención Constituyente del año 94, un hombre de gran prestigio dentro del derecho. Y del otro lado estaba Horacio Rosati, que también fue convencional constituyente, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, es santafesino, y ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, del que se fue con alguna diferencia con el entonces presidente. Allí los vemos a los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, y hoy hubo un acto allí en la Corte Suprema. Claro, de despedida del juez Carlos Fay, que con 97 años abandona la Corte Suprema, y de telón de fondo, por supuesto, esta designación de los dos nuevos integrantes del Alto Tribunal. Nosotros queremos decir que hoy hemos conversado en el acuerdo y manifestamos nuestro beneplácito por las dos personas que han sido nominadas, que son dos juristas que conocemos, los dos son de mucho prestigio. Personalmente yo tengo una relación de muchos años con el doctor Rosenkrantz, con el cual hemos compartido muchos debates, estudios filosóficos y muchas actividades académicas. Y con el doctor Rosati igualmente hemos compartido muchos años de trabajo académico, así que los dos son bienvenidos. Con referencia... ¿Qué le parece la forma de haber sido designados? Con referencia al procedimiento por el cual fueron designados, quiero decir muy claramente que nosotros, como Corte Suprema, no fuimos consultados ni debemos ser consultados, porque es un procedimiento que define el presidente, no la Corte. De tal manera no tenemos absolutamente ninguna opinión que dar al respecto, porque esa es una cuestión que corresponde al presidente, es su decisión y la resolverá luego a través del trámite que está previsto en la ley y en el Parlamento. Es una relación de otros poderes del Estado, nosotros somos totalmente ajenos y no podemos opinar, porque además los jueces en este tipo de cuestiones no pueden opinar, porque hay cuestiones muy importantes que tendremos que decidir. Héctor Recalde, titular de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, opinó por el contrario que se trata de un atropello a la Constitución esta designación por decreto. No es el remedio del decreto porque la interpretación que hacen de la Constitución Nacional es muy sesgada, porque cuando el inciso 19 del artículo 91 de la Constitución Nacional habilita a nombrar en comisión algunos empleos que requieran acuerdo del Senado, no se refiere al empleo de ministro de la Corte de Justicia, sino a los empleos que tienen que ver con las decisiones del Poder Ejecutivo, como nombrar un embajador, un ministro plenipotenciario, ascender a un jefe de las Fuerzas Armadas, como un coronel, un general, y los grados equivalentes de las otras fuerzas, y no un ministro de la Corte Suprema. Lo que dice ese inciso es cuando está en receso, cuando se produce una vacante estando en receso el Senado. Zaffaroni renunció hace tiempo, no estaba en receso del Senado. O sea, ya por lo menos está descalificado una de las dos designaciones, bueno, no había receso. En segundo lugar, hay remedios, si quieren, como dice el doctor Garabano, y yo coincido, que es bueno que la Corte tenga 5 miembros, en eso coincidimos. No coincidíamos antes cuando decía puede funcionar normalmente, pero ahora coincidimos con el doctor Garabano. Había remedios, por ejemplo, citar extraordinarias al Senado para que dé acuerdo y hacer el trámite que corresponde. En segundo lugar, podrían haber recurrido a los conjueces. Y fíjese, la Corte
descalificó a los jueces abogados porque el Senado le había dado cuerpo solo con una mayoría absoluta, no con la mayoría especial de 2/3. Entonces, bueno, está bien, eso lo resuelve, pero hay otros conjueces que ya tienen acuerdo de 2/3 del Senado, que son los camaristas federales. Se podría haber integrado los dos cargos con jueces de cámaras federales que tienen acuerdo del Senado y hubiera sido irreprochable. Bueno, acudieron al decreto y es malo, en términos republicanos, gobernar por decreto.